Ok, ¿qué significa el pecado? Porque aquí tratamos de hablar que el pecado tiene también formas de entenderlo, como el monstruo adentro, la criatura vieja, la muerte. El pecado es Satanás, o el resultado de la caída que Satanás engañó, el mentiroso, el padre de mentira. Y también el pecado es el escándalo por el mundo, porque vemos un mundo de tantas iglesias y denominaciones y doctrinas donde el pecado, la palabra pecado, arrepentirse, era una forma de manipular a la gente a través de miedo. Tú tienes pecado, vas al infierno, vas a morir, tienes que aceptar ir a la cruz y aceptar a Jesucristo como tu Salvador, o vas a morir, estás en pecado y vas a... También el pecado es una lucha que tenemos adentro. El pecado está adentro. ¿Dónde está el pecado? En la carne, ¿no? Mas también están los pensamientos. ¿Qué es la carne? ¿No? Porque hablamos aquí que el Espíritu de Dios, cuando Yeshua dice tienes que renacer, habló a Nicodemus por completo, 100%. Hablamos del Espíritu de Dios, que es el corazón de Dios, el mente de Cristo, el Espíritu, la tierra prometido. Hay muchas dimensiones del Espíritu de Dios, mas es uno. Y esta nos da el poder sobre el pecado. El pecado tiene frutos. También hablamos qué significa el pecado: la ira, la mentira, el celos, la codicia. Así es, victimismo y todo lo que le sigue. Entonces, este tema es muy profundo, muy delicado y muy importante de hablarlo, y pues gracias a Yeshua que hoy nos permite pues hablar un poquito de lo que significa el pecado. Bueno, ya de entrada, el pecado remite directamente a Satanás. Está asociado íntimamente a Satanás, más que asociado. Él es el introductor del pecado y de la muerte. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar en claro. Ahora, pecado, técnicamente hablando, digámoslo así, significa ofensa a Dios, pero también significa transgresión a la ley de Dios. El pecado también es separación de Dios, o mejor dicho, por el pecado estamos separados de Dios. Pero también el pecado está asociado a la esclavitud, a la servidumbre, al pecado que mora en nosotros. Ahora, la palabra pecado también remite a Yeshua, por increíble que parezca, porque Él es el Cordero de Dios que venció al pecado y remite las culpas por los pecados. Y también tenemos que hablar, Ernie, de lo que dicen, principalmente en la iglesia apóstata, el cristianismo SADCB, lo que dicen las diferentes caras de esta iglesia apóstata acerca de lo que es pecado, porque, pues, por ejemplo, la iglesia católica circunscribe el pecado a 7, lo cual es ridículo y absurdo, a 7 pecados. Aunque hablan de pecados capitales, estos 7, y pecados menores. Pero también vemos que el pecado para muchos es no robar, no fumar, no tomar, y cosas que son relajaciones del pecado, de pauperaciones de lo que realmente significa el pecado. El pecado es más profundo. Podemos verlo en estos 4 puntos que propuse, y podemos hablar de cada uno. El primero, pecado como ofensa a Dios. No sé si quieras desarrollar estos 4 puntos brevemente. Cada vez que pecamos ofendemos a Dios. El pecado en sí mismo ofende a Dios, que está en nosotros, que Él quiere dar su espíritu para eliminar el espíritu de pecado, que es el espíritu que lleva la carne, que es el pecado. Así es. Ahora, el pecado, nacimos con él, nacimos en pecado. Herencia. Generacionalmente. Sí. Mas también es de la caída, nos llegó a nosotros por herencia, ¿no? Sí, por generacionismo, así es. Lo heredamos de Adán, pero no se nos está inculpando el pecado o los pecados de Adán, sino los nuestros, ¿no? Entonces,
Esta palabra pecado, también tenemos que decirlo, está muy mal entendida, está tergiversada y también causa mucho escándalo la palabra pecado porque no hay un claro entendimiento de lo que significa. También en parte porque gran parte de la iglesia apóstata la ha utilizado para manipular y para infundir miedo y culpas. Entonces aquí vamos a hablar de esto. Lo primero es, el pecado es ofensa a Dios cometida. Lo vemos en el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo comprendió que había pecado, comprendió que había ofendido a su padre y volvió, y el pecado le fue perdonado y fue investido de poder para empezar a vencer al pecado. Pero también está la dimensión del pecado como transgresión a la ley de Dios. Entonces hay una ley divina, justa y santa que condena el pecado. Entonces cada vez que pecamos también transgredimos la ley. Podemos ver donde vemos en Génesis de cómo empezó el pecado a través de una mentira y cuestionando a Dios, que muchos utilizan en sus jerarquías y poderes en la iglesia apóstata para poner miedo de no cuestionar a ellos mismos, para mantener control, otra vez un sistema de control. Entonces este es pecado, otro pecado y bla 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 bla. Yeshua nos ha revelado que el pecado está circunscrito a la voluntad humana. Esto quiere decir que la voluntad humana, nuestra voluntad, por causa del pecado, está vendida al pecado. De manera que hacer nuestra voluntad, y esto es sumamente escandaloso, es ya vivir en pecado. Y por eso Yeshua dice, hagan morir sus obras, lo que equivale a hagan morir su voluntad, para que las obras del Padre, mis obras, se realicen en ustedes, se cumplan en ustedes. Entonces, si vemos el pecado asociado a la voluntad humana, pues ya dejamos atrás todos esos conceptillos barateros de que el pecado es fumar, tomar, robar. Claro que pues todo eso puede ser pecado, ¿no? Robar sí, tomar y fumar no necesariamente, todo depende. Entonces, a mí lo que me interesa es dejar en claro que el pecado ya de entrada está asociado a la voluntad humana. Entonces cualquiera que hace su voluntad está viviendo en pecado, transgrediendo la ley, está en esclavitud y está separado de Dios. Entonces, por otro lado, el pecado está asociado a la muerte, porque por el pecado entró la muerte. Y no podemos esto no mencionarlo, porque muchos siguen pensando, lamentabilísimamente, que la muerte es normal. Y no, la muerte entró como consecuencia del pecado. Otro ejemplo, la enfermedad y la vejez tampoco son normales. Y esto lo vemos en Adán. Antes del pecado, Adán tenía un cuerpo inmortal, ¿no? Y por supuesto un cuerpo que no envejecía. En el momento en que entró el pecado a los cuerpos de Adán y Eva, entró el tiempo en ellos, y con el tiempo entró pues la degeneración en todos los sentidos, la longevidad y la muerte. Ahí la mancha que no permitía a Moisés ver a Dios pasar, era mucho, no podía, tenía que solo ver y podamos ver esta mancha también como que todo está junto en uno, para no separar el pecado tanto, que pecado es pecado, y este nos separa de Dios. Esta mancha no puede estar en la luz, ni ver la luz. Estamos caídos en la forma de estar conectado en el Espíritu de Dios, con Él, como Adán tenía en el inicio cuando caminaba con Dios y estaba una unión perfecta. ¿Verdad? Así es, unidad perfecta, unidad que se perdió, no por completo, porque no los abandonó por completo, ¿no? Les dio vestiduras de piel. Y también hay el segundo Adán, que es Yeshua. Hablando del pecado, también el resultado de nuestro estado como ser humanos problemática, a donde buscamos tantos curas, ¿no? Hasta los que llaman curas, más las curas, psicología, para sentir mejor, para tratar de cubrir el real que estamos tristes en pecado. Estamos desconectados, algo está mal este pecado.
La mancha es grande. Voy rápido, un testimonio que vi de una persona que no creía en Dios, nada. Se tenía una experiencia y tiene un testimonio en YouTube que podemos buscar. Que en un avión se cayó el avión, se quemó él, se murió y se estaba en la presencia de Dios y era una luz increíble de amor y todo esto que escuchamos, que Dios, la presencia es enorme, es el sol verdadero, y en un momento Dios muestra a este ser humano que en toda su conexión hay una olla negra, una manchita negra, chiquito. Y cuando él se fue a ver, este mancha dice que era el peor muerte en infierno, que era la muerte adentro. Y era muy grande, parecía muy chiquito, mas era enorme, un universo como un black hole. En este momento él daba cuenta que era el pecado. Él regresó a vivir. Ahorita es un testimonio por Dios. Ya cree en Yeshua y sabe por qué necesitaba Dios tomar un cuerpo y morir y cubrir con su sangre perfecto esta mancha para quitarlo y hacernos blancas otra vez, para que Él nos vea a través de la cruz, todos los hijos y hijas perfectamente, porque este cubre la condenación. Mas aquí llega algo importante aquí en este ministerio, es que cuando Dios murió, y para más que estamos en la salvación de Dios, en la obra de Dios en nosotros, la salvación, todavía hasta que salimos de ese cuerpo el pecado sigue. Y hay una guerra todos los días. Así es, así es. Este es el leitmotiv de este ministerio. Yeshua no quitó el pecado, lo venció y perdona las culpas por los pecados, remite las culpas, quita la condenación. Entonces es importante no perder de vista que pecado es separación. Pecado es esclavitud, es Egipto, es Babilonia, es estar bajo la potestad de Satanás. Es sutil. Desde luego es sutil porque parte de una mentira y toda mentira es sutil. Entonces también está el aspecto de que el pecado es soledad y vacío y tristeza, y es un estado de no esperanza. Aunque hay esperanza con Yeshua, pero mientras el pecador no reconozca que lo es, pues no puede haber esperanza. Desde luego que el mayor pecado de todos es la incredulidad a la palabra de Dios. Porque si una persona no cree en la palabra de Dios, pues ya no hay nada que hacer. Ahora, no es nada más creer, ¿verdad? Es creer y poner en práctica las obras de Dios. Y la primera obra que hay que hacer es tomar la cruz, negarte a ti mismo y crucificarnos con Yeshua. Y como el hijo pródigo, estar arrepentido y regresar a la casa, que es la cruz. Así es. Por la cruz, la puerta, ¿no? Es el camino. Ahora, finalmente también hay que decir que con el pecado no nada más entró la muerte física, sobre todo, y antes que la muerte física entró la muerte espiritual. Sí. Y por eso en Efesios se dice que los pecadores que no están arrepentidos están muertos en sus delitos y pecados, o sea, muertos espiritualmente, es decir, separados. El alma está separada de Dios. Claro, potencialmente está llamada a unirse nuevamente a Dios. Entonces, ¿cómo? Pues con Yeshua, porque nadie puede ir al Padre sino por Yeshua, y el único que derramó su sangre por nosotros es Yeshua, y porque además es la única sangre pura, justa y santa. El pecado está gobernando el corazón, el mente. Así es. Humana. La mente humana y el corazón humano. Y cuando llegamos a Yeshua, recibimos la mente de Yeshua, el corazón nuevo, el Espíritu Santo, para poder ahora discernir el corazón y la mente humana y poder, pues, vencerlos, someterlos. Ahora, el pecado también está asociado al bautismo, porque por causa del pecado es que tenemos que vivir en el bautismo todos los días, muriendo a la carne. Entonces, este es un tema muy profundo, Ernie, y muy importante. Y, pues, como siempre, hay que ir resumiendo. Y no hay mejor manera de resumir que haciendo un llamado. Y el llamado sería este. Si quieres saber qué es pecado,
ve con Dios, Él te va a explicar lo que es el pecado. Deja de creerle a los humanos lo que es pecado y lo que ni siquiera nos creas a nosotros. Tú pregúntale a Dios si lo que decimos es revelación o es idea nuestra. Pero de entrada te decimos, el pecado es ofensa a Dios, es estar separado de Dios, es estar en estado de esclavitud y es estar verdaderamente en soledad. Porque por más compañías que tengas, pues las compañías humanas no pueden llenar al 100%, colmar al 100% el vacío del alma, la soledad del alma. El único que lo puede colmar y llenar es Yeshua. También por el pecado, bajo condenación. Ahora, como dice Romanos 8:1, los que están con Yeshua, para ellos ninguna condenación. ¿Por qué? Pues porque Yeshua quitó la condenación, quitó las maldiciones, venció el pecado y nos empodera con el Espíritu Santo para vencer, someter al hombre viejo, a la criatura vieja, al pecado, que pues podemos mencionar algunas manifestaciones del pecado, que siempre lo hacemos en polvo y miseria, comenzando por la mentira. Ese es el más horrible pecado que existe, aunque no lo parezca. Pero desde luego orgullo, ira, celos, envidia, codicia, victimismo, deseos de venganza, odio, soberbia, arrogancia, fornicación, adulterio, ingratitud, todo eso es pecado. Y cuando tú dices peor y menor, que entiende que al final todo es pecado, todo que es pecado es mal, es separación. A veces queremos categorizar, este es peor que otro más. Cuando habla de la mentira es muy fácil de seguir avanzando y peorando y como diciendo, andando para atrás, porque queremos ir adelante en la gracia y por el juicio que hacemos cada día en la cruz, gracias a Dios, es su espada, su palabra en nuestra vida, para saber cómo hacer juicio contra el pecado en nuestra vida, podemos seguir adelante en la gracia y tener el poder para vencer y estar fuera y no estar pecando. Sí, de acuerdo, en mi pecado es pecado. Lo que pasa es que pongo la mentira en primerísimo lugar, porque todo cayó aquí en la tierra por una mentira, pero también en el tercer cielo, porque Satanás les mintió a los ángeles que le siguieron. Los engañó, les prometió algo que no podía cumplir. Básicamente les prometió, vamos a hacer un nuevo reino y hasta luego con Dios y nosotros, y pues puras mentiras. Y a Eva le dijo lo mismo, si haces esto, tú seréis como una pequeña diosa. Entonces, pues este es el llamado, y pues deja de creer que podemos vencer el pecado con la religión, con la psicología, con la filosofía, con la yoga, con la meditación, con los astros, con bla, 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 bla. Hay un solo camino. Así es, Yeshua. Nadie va al Padre sino por mí, y además, pues Yeshua vino aquí a vencer al pecado. Amén. Amén. Por miseria.